Hola, soy Julián. Mi único hijo Mateo me puso un papel delante y me dijo, papá, firma aquí. Y yo firmé. Con esa firma le regalé la casa que construí con mis propias manos, el hogar donde lo crié. Días después, me echó a un asilo para meter a sus suegros. La confianza de un padre a veces es un cheque en blanco para la codicia. ¿Alguna vez te han traicionado de una forma que te rompió el alma? Antes de contarte el momento exacto en que vi la frialdad en los ojos de mi hijo mientras me explicaba que ya no había sitio para mí, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que su dignidad vale más que la sangre que comparte con su hijo. Todo empezó cuando mi Marta se fue. El silencio en la casa era un peso insoportable y yo me sentía perdido. Fue entonces cuando Mateo y su mujer Sofía se ofrecieron a mudarse conmigo para cuidarme. Al principio sentí un alivio inmenso. Creí que era una bendición que no estaría solo, pero pronto me di cuenta de que mi presencia era un estorbo. Sus conversaciones se detenían cuando yo entraba en la habitación. Sus sonrisas eran forzadas y sentía sus miradas clavadas en cada rincón de la casa, no con cariño, sino con la avidez de quien mide un terreno. No querían cuidarme a mí, querían cuidar la propiedad, asegurarse de que no se les escapara de las manos. Eran buitres esperando pacientemente a que yo desapareciera de mi propio nido. La humillación era sutil, un veneno administrado en pequeñas dosis diarias. Sofía, sobre todo, era una experta. Suspiraba con fastidio si yo tardaba un poco más en sentarme a la mesa o si dejaba mi taza de café en el lugar equivocado. Papá, a tu edad deberías ser más cuidadoso, decía con una dulzura que cortaba como el cristal. Me hacían sentir inútil, un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración moderna que planeaban. Mateo, mi propio hijo, evitaba mi mirada, cómplice silencioso de las estrategias de su mujer. Yo, que le enseñé a andar en esa misma sala, ahora tenía que pedir permiso para existir en ella. Me convertí en un fantasma en mi propio hogar, un recordatorio constante de un pasado que ellos estaban desesperados por borrar para construir su futuro. El día de la firma lo recuerdo con una claridad dolorosa. Estaban especialmente amables, casi teatrales. Sofía me preparó mi postre favorito y Mateo se sentó a mi lado con una carpeta llena de papeles. Papá, es solo una cosa. Del ayuntamiento, para actualizar el impuesto de la propiedad. Una simple formalidad, me dijo, señalando con el dedo exactamente dónde debía firmar. Yo no leí nada. ¿Para qué? Era mi hijo. Le di la vida, le di mi esfuerzo. ¿Cómo no iba a darle mi confianza? Mi mano, la misma que le había sostenido de pequeño, tembló un poco al coger el bolígrafo. No era por la edad, era un instinto, un último aviso de mi alma que yo, ciego de amor paternal, decidí ignorar por completo. Puse mi nombre en esa línea y sentí cómo firmaba mi propia sentencia. La amabilidad desapareció tan rápido como había llegado. Apenas 3 días después de la firma, me sentaron en el sofá, el mismo donde mi esposa y yo vimos crecer a nuestro hijo. Esta vez no había postres, solo 2 rostros fríos y una sentencia inapelable. Papá, hemos pensado que lo mejor para ti es que vayas a una residencia. Estarás mejor atendido, con gente de tu edad, dijo Mateo sin una pizca de emoción, como si leyera un comunicado de prensa. Sofía añadió que ya lo tenían todo arreglado y que tenía 24 horas para hacer una pequeña maleta con lo imprescindible. Mientras hablaba, vi por la ventana cómo un coche se detenía frente a la casa. Eran sus padres, los de ella, esperando con sus propias maletas para ocupar mi lugar. No solo me echaban, sino que ya tenían a mis reemplazos listos. La residencia olía a desinfectante y a soledad. Mi habitación era un cubículo impersonal, con una cama dura y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Dejé la pequeña maleta en el suelo y me senté en el borde del colchón. El silencio era diferente al de mi casa vacía. Este era un silencio de abandono, de vidas olvidadas. Pensé en mi taller, en el olor de la madera, en las fotos de Marta en la repisa, en cada grieta de la pared que contaba una historia de mi vida. Todo eso me lo habían arrancado de un plumazo. Allí, en esa habitación estéril, comprendí la magnitud de la traición. No era solo una casa lo que había perdido. Había
perdido la ilusión de que el amor de un hijo era incondicional. Me habían desechado como a una herramienta rota, y el dolor era tan físico que me costaba respirar. Los primeros días en la residencia fueron un borrón de confusión y pena. Cada mañana me despertaba el mismo ruido monótono del carrito de las medicinas y el murmullo de las enfermeras en el pasillo. Me sentía desorientado, como si me hubieran arrancado de mi vida y plantado en un suelo extraño que no quería nutrirme. Veía los rostros de los otros ancianos en el comedor, la mayoría con la mirada perdida, y en sus ojos veía mi propio reflejo, el de alguien que ya no le importa a nadie, un trasto viejo que ha sido apartado para no estorbar. La soledad aquí era más profunda que en mi casa vacía, porque ésta estaba llena de gente, y aún así nadie se veía realmente. Éramos islas de recuerdos flotando en un mar de olvido colectivo, esperando la marea final. Intenté llamar a Mateo al cuarto día. Tuve que pedirle a un auxiliar que me ayudara a marcar el número en el teléfono público del pasillo, un aparato viejo y grasiento que olía a desinfectante. Mis dedos, acostumbrados a la precisión de la madera, temblaban de nervios. Cuando por fin contestó, su voz sonó distante y apurada. «Hola, papá. ¿Todo bien? Ahora no puedo hablar, estoy en una reunión importante», me dijo, y casi pude oír la impaciencia de Sofía de fondo. «Solo quería saber», empecé a decir, pero me interrumpió. «Te llamo luego, de verdad. Cuídate». Pero esa llamada nunca llegó. Colgué el auricular y me quedé allí, de pie en medio del pasillo, sintiendo el peso de esa mentira. No estaba en una reunión. Simplemente ya no tenía tiempo para mí. La vida aquí dentro se regía por un reloj que no era el mío. El desayuno a las 8, la pastilla a las 9, el paseo por el jardín a las 10. Todo estaba pautado para mantenernos ocupados, pero en realidad solo acentuaba nuestra inutilidad. La comida era insípida, una pasta sin nombre que servían tibia, en bandejas de metal. Yo, que había disfrutado tanto de los guisos de Marta y del simple placer de cocinar para mí, ahora tenía que tragar aquello sin protestar. La humillación más grande era la pérdida total de autonomía. Ya no era Julián, el hombre que construyó su casa y su familia, el ebanista que creaba belleza con sus manos. Aquí era el de la 204, un número en una lista, una boca que alimentar y un cuerpo que medicar. Me estaban borrando poco a poco. Una tarde, en el patio gris de Montmorency, cemento que llamaban jardín, me senté junto a un hombre llamado Luis. Tenía la mirada cansada pero astuta de quien ya lo ha visto todo. No hablamos mucho, pero en un momento dado se giró hacia mí y dijo, sin ningún preámbulo: «Mis hijos me dijeron que era por mi bien. Supongo que el de ellos también, porque ahora disfrutan de mi casa en la playa». Lo dijo con una media sonrisa amarga, sin una pizca de autocompasión. Aquellas palabras me golpearon con la fuerza de una verdad universal. No estaba solo en mi desgracia. Éramos un ejército de padres olvidados, de abuelos desterrados por la misma codicia y la misma falta de corazón. Por primera vez, mi dolor personal se conectó con algo más grande, y eso, extrañamente, me dio un poco de fuerza. Vinieron a verme 2 semanas después. La visita fue un desastre de hipocresía. Sofía trajo una caja de galletas baratas, esas que saben a cartón, y Mateo no paraba de mirar el reloj. Se sentaron en el borde de las sillas de plástico de la sala de visitas, incómodos, como si estuvieran en territorio enemigo. Me preguntaron si me estaba adaptando bien, si la comida era aceptable. Cada palabra era una actuación mal ensayada. Yo apenas hablaba, me limitaba a observarles. Vi la culpa en los ojos huidizos de Mateo y la fría determinación en la sonrisa forzada de Sofía. No habían venido por mí. Habían venido a asegurarse de que su conciencia podía estar tranquila, a confirmar que el viejo problema estaba controlado y no daría más guerra. Cuando se fueron, la rabia me consumió de una forma que no había sentido antes. La tristeza se había transformado en un fuego helado. Volví a mi cuarto y me quedé mirando la pared de ladrillos, pero en mi mente veía cada rincón de mi casa. Veía a los padres de Sofía sentados en mi sofá, usando los platos que compré con Marta en nuestro aniversario, durmiendo en la cama que yo mismo había construido. Pensé en mi taller, en el olor a cedro y a barniz,
en mis herramientas ordenadas, cada una con su historia. Habrían tirado todo. Habrían profanado ese pequeño santuario donde guardaba no solo mis herramientas, sino también mi alma. La idea de que unos extraños estuvieran viviendo mi vida, profanando mis recuerdos, era una tortura insoportable. Esa noche apenas dormí, pero no fue por la tristeza, sino por una claridad nueva y terrible. Comprendí que lamentarme no cambiaría nada. La traición de mi hijo no fue un acto impulsivo, fue un plan fríamente ejecutado. Y yo, con mi confianza ciega, se lo había puesto en bandeja. Mientras los demás roncaban a mi alrededor, yo tomé una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero no iba a dejar que me borraran del todo. No iba a morir allí, como un mueble viejo y olvidado en un trastero. Mi dignidad era lo único que me quedaba, y no estaba dispuesto a firmar también sucesión. El viejo Julián, el padre confiado y bueno, había muerto el día que me echaron de casa. Ahora, en su lugar, empezaba a nacer otro hombre, uno que había aprendido a la fuerza que la sangre a veces solo sirve para manchar. Con el tiempo la rabia se asentó en mi pecho como una brasa fría, una energía que aprendí a dosificar. Dejé de esperar llamadas que nunca llegarían y empecé a observar. Me hice amigo de Luis, el hombre de la casa en la playa, y de otros como nosotros. Compartíamos silencios que decían más que cualquier palabra. Aprendí los nombres de las enfermeras, las historias de sus familias, las pequeñas alegrías y tristezas que llenaban sus días. Empecé a arreglar cosas. Una silla coja, el pestillo de una ventana que no cerraba bien. Mis manos, que mi hijo consideraba inútiles, encontraron de nuevo un propósito. No era mi taller, pero era algo. Era una forma de decirme a mí mismo que Julián seguía vivo, que el ebanista no había muerto en aquella habitación impersonal. Un martes por la tarde, sin previo aviso, aparecieron. La auxiliar vino a buscarme al pequeño patio, diciendo que tenía una visita importante. Al entrar en la sala de visitas, los vi. Mateo y Sofía, sentados en las sillas de plástico, parecían fuera de lugar con sus ropas caras y su aire de gente ocupada. Sofía sostenía una cesta envuelta en celofán brillante, y Mateo se levantó de un salto al verme, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi primer impulso fue darme la vuelta y marcharme, pero la brasa fría en mi pecho me detuvo. Quería saber qué los había traído de vuelta a este lugar que tanto se esforzaron por olvidar. Me acerqué lentamente, apoyándome en mi bastón más de lo necesario, y me senté frente a ellos, esperando. La actuación comenzó de inmediato. «Papá, te hemos echado tanto de menos», dijo Sofía, empujando la cesta hacia mí. Dentro había frutas exóticas y quesos caros, cosas que yo nunca comía. «Hemos estado muy preocupados. No has estado bien, ¿verdad? Te vemos más delgado». Mateo asentía a cada palabra, como un muñeco. «Cometimos un error terrible, papá. Un error imperdonable. Queremos que vuelvas a casa. Tu habitación está tal y como la dejaste». Escuchaba sus palabras, pero solo oía el eco de su mentira. Miré sus rostros, buscando una grieta, una señal de arrepentimiento genuino. No había nada. Solo una urgencia mal disimulada, una ansiedad que vibraba bajo la superficie de su falsa amabilidad. Sabía que no estaban allí por mí. «¿Por qué ahora?», pregunté, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. Sofía se apresuró a responder, su voz un torrente de excusas. «Nos dimos cuenta, papá, nos dimos cuenta de que la familia es lo más importante. Los padres de Sofía se han vuelto a su pueblo. La casa se siente vacía. Te necesitamos». Era una mentira tan burda que casi me reí. Los padres de Sofía no se moverían de mi casa ni aunque un terremoto la sacudiera. Pero seguí escuchando, observando cómo Mateo evitaba mi mirada, jugueteando nerviosamente con las llaves de su coche. Estaban desesperados, y la desesperación los hacía torpes. Estaban subestimando al viejo que habían desechado, y ese iba a ser su primer gran error en esta nueva partida que acababan de empezar. Fue Mateo quien en su nerviosismo dejó caer la pieza clave. «Además, papá», dijo, inclinándose hacia adelante con un brillo febril en los ojos, «ha surgido una oportunidad increíble, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre, un negocio familiar, y tú
Tú eres fundamental para que funcione. La palabra negocio resonó en la habitación estéril. No era amor, no era arrepentimiento, era dinero. Algo había pasado, algo relacionado conmigo que tenía un valor económico, y ellos se habían enterado. De repente todo encajó. La visita inesperada, la cesta de lujo, la oferta de volver a mi casa. No querían a su padre de vuelta, querían al dueño de algo que codiciaban. La sangre se me heló, pero mi rostro permaneció impasible. En ese instante, el viejo Julián, el padre herido y abandonado, dio un paso atrás y dejó que el ebanista, el hombre paciente y metódico, tomara el control. Miré a mi hijo, a esa versión desdibujada del niño que había criado, y sentí una lástima helada. Había aprendido la lección que yo, en mi ceguera, no había sabido enseñarle: el valor de las cosas por encima del valor de las personas. Asentí lentamente, fingiendo una confusión senil. Un negocio. No entiendo bien, hijo. Estoy viejo para esas cosas. Vi el alivio en sus caras. Creían que me tenían, que el viejo tonto se tragaría el anzuelo. Dejadme pensarlo, dije, con un suspiro cansado. Estoy muy confundido. Necesito tiempo. Les di exactamente lo que querían oír. Se fueron prometiendo volver al día siguiente, rebosantes de una confianza triunfal que me revolvió el estómago. Los vi marcharse por el pasillo, a Sofía ya hablando por teléfono con una sonrisa de victoria y a Mateo dándole palmaditas en la espalda. Volví a mi cuarto y me senté en la cama, pero ya no veía la pared de ladrillos. En mi mente empecé a desempolvar recuerdos olvidados, ideas de juventud, proyectos guardados en cajas viejas. Uno en particular empezó a brillar con una luz insistente, un diseño, una patente de un sistema de ensamblaje que registré hacía casi 40 años y que creía perdido en el tiempo. No sabía si era eso lo que buscaban, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía una herramienta en mis manos, y esta vez sabía exactamente cómo iba a usarla. Al día siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. La niebla del dolor y la humillación se había disipado, dejando en su lugar un propósito frío y afilado. Mi primera tarea era confirmar mis sospechas. Desde la residencia, con mis recursos limitados, parecía imposible. No tenía internet, y mi viejo teléfono móvil apenas servía para llamar. Pero recordé algo que mi Marta siempre decía: donde no llega la fuerza, llega la astucia. Pensé en Elena, una de las auxiliares más jóvenes, una chica despierta y de buen corazón con la que a veces charlaba sobre sus estudios de derecho. Ella era mi única oportunidad. Necesitaba ayuda externa, alguien que no estuviera contaminado por el veneno de mi familia. Tenía que ser discreto, moverme con la cautela de un artesano que mide 2 veces antes de cortar. Busqué a Elena durante su turno de tarde, cuando el ajetreo había disminuido. La encontré en el pasillo, organizando unas fichas. Le pedí si podíamos hablar un momento en privado, en el pequeño patio. Su mirada mostró sorpresa, pero asintió. Con la voz baja, sin darle todos los detalles sangrientos de la traición, le conté una versión resumida, que mi hijo me había hecho firmar unos papeles y que ahora de repente mostraba un interés sospechoso en un viejo proyecto mío. Le hablé de la patente, de un diseño de juventud. Le pedí, casi suplicando, si conocía a un abogado de confianza, alguien que no fuera un tiburón caro, sino alguien honesto. Elena me escuchó con una seriedad que superaba su edad, y al final me dijo: mi prima acaba de terminar la carrera. Es lista como un demonio y tiene hambre de justicia. Déjeme hablar con ella, don Julián. 2 días después, en una pequeña sala de la residencia, que olía a libros viejos, conocí a Laura, la prima de Elena. Era una joven de mirada directa y mente rápida. Le conté toda la historia, sin omitir la humillación de la firma, el abandono, la visita hipócrita de Mateo y Sofía. Saqué de mi cartera una fotocopia arrugada del registro de la patente que, por suerte, siempre había guardado con mis documentos importantes. Laura la examinó con una concentración feroz. Mientras leía, su expresión cambió de la compasión a una indignación contenida. Al terminar, levantó la vista y me dijo con una firmeza que me devolvió el aliento:
Don Julián, lo que le han hecho no solo es moralmente repugnante, es legalmente procesable. Y esta patente es oro puro. Vamos a darles una lección que no olvidarán jamás. Mateo llamó esa misma tarde, su voz cargada de una falsa solicitud. ¿Cómo estás, papá? ¿Lo has pensado? Siguiendo el consejo de Laura, interpreté mi papel. Le dije que estaba confundido, que me sentía solo y que quizás tenía razón, que debía volver a casa. Pude oír el suspiro de alivio al otro lado de la línea. Entonces lanzó el anzuelo. «Qué bien, papá. Para celebrarlo, hemos pensado en organizar una cena especial en casa este viernes. Una cena de reconciliación. Vendrán también los abogados de esa empresa para explicarte los detalles del negocio. Así lo entiendes todo bien y firmas tranquilo». «Claro, hijo», respondí con una voz temblorosa que ensayé frente al espejo. «Una cena en casa. Me parece una idea maravillosa». Colgué y sentí un escalofrío. La trampa estaba lista, pero ya no estaba claro quién era el cazador y quién la presa. El viernes, cuando Mateo y Sofía vinieron a buscarme, sentí como si estuviera visitando la tumba de mi propia vida. Al entrar en mi casa, el olor era diferente. Olía a un ambientador floral y artificial, no al aroma a madera y a los guisos de Marta. Mis muebles habían sido reorganizados para hacer sitio a los suyos. En la pared donde colgaba mi foto de bodas, ahora había un cuadro abstracto de colores chillones. Los padres de Sofía estaban allí, sentados en mi sofá, y me saludaron con una incomodidad palpable, como si mi presencia fuera un fantasma que había vuelto para atormentarlos. Sofía no paraba de sonreír, una sonrisa tirante y falsa que no le llegaba a los ojos. Me senté en mi viejo sillón, que ahora estaba arrinconado en una esquina, y me limité a observar, a grabar, cada detalle de aquella profanación. La cena fue una obra de teatro grotesca. Me sirvieron un vino caro y un plato cuyo nombre no pude pronunciar. Hablaban de planes futuros, de viajes, de inversiones, todo girando en torno a un dinero que ya sentían suyo. Yo comía despacio, en silencio, asintiendo de vez en cuando. Era un espectador en primera fila de la codicia humana en su estado más puro. Mateo no paraba de mirar el reloj, su nerviosismo creciendo a cada minuto. Sofía, por su parte, intentaba mantener una conversación trivial, pero su mirada se desviaba constantemente hacia la puerta. Esperaban al abogado de la multinacional, como quien espera la llegada de un salvador. Yo, mientras tanto, sentía la fría calma del que sabe que tiene la carta ganadora guardada en la manga. Solo tenía que esperar el momento justo para ponerla sobre la mesa. Finalmente, sonó el timbre. Mateo se levantó de un salto, con una sonrisa de triunfo que casi le partía la cara. «Deben ser ellos», exclamó corriendo a abrir. Entró un hombre elegante, con un maletín de cuero, seguido de otra figura que se quedó en el umbral. El abogado de la empresa. Mateo lo condujo al salón como si fuera un rey. «Papá, este es el señor Garrido. Nos trae el futuro». El señor Garrido me saludó con una inclinación de cabeza y abrió su maletín sobre la mesa del comedor, sacando un fajo de papeles. Mateo cogió un bolígrafo y me lo tendió, su mano temblando de excitación. «Firma aquí, papá, como la otra vez. Es solo un papel que nos hará felices a todos». En ese momento, la figura que esperaba en el umbral dio un paso adelante. Era Laura, mi abogada, y la cara de mi hijo se transformó. La cara de mi hijo pasó del triunfo a una máscara pálida de confusión. La sonrisa de Sofía se congeló, sus ojos yendo de mí a la figura serena de Laura en la puerta. Los padres de ella, que hasta ese momento habían estado disfrutando de su papel como nuevos patriarcas de mi hogar, se miraron el uno al otro, sin entender que interrumpía su victoria. El señor Garrido, el abogado de la empresa, se aclaró la garganta incómodo. En ese momento, el aire de la habitación cambió. La tensión codiciosa que habían fabricado se rompió, y en su lugar entró una calma fría, un poder que ya no me pertenecía a mí, el viejo abandonado, sino a Julián, el hombre que por fin había decidido reclamar lo que era suyo. Sentí cómo la brasa fría en mi pecho se convertía en un fuego controlado, y por primera vez en meses me sentí dueño de mi propio espacio, aunque estuviera rodeado de enemigos. Mateo fue el primero en reaccionar,
con la voz temblorosa de un niño atrapado en una mentira. «Papá, ¿quién es esta señorita? No la hemos invitado». Sofía le lanzó una mirada fulminante, una orden silenciosa para que se callara, pero el pánico ya había hecho mella. Intentó recomponer su sonrisa dulce, dirigiéndose a mí. «Julián, cariño, tenemos invitados importantes. Quizá esta señorita se ha equivocado de casa». Pero sus ojos no podían ocultar el terror que empezaba a florecer en ellos. Yo me limité a observar el espectáculo, viendo cómo su actuación se desmoronaba bajo el peso de una sola presencia inesperada. El señor Garrido, un profesional acostumbrado a negociaciones de alto nivel, nos miraba a todos con una curiosidad creciente, como si acabara de darse cuenta de que la historia que le habían contado tenía páginas ocultas. Ignoré sus preguntas. Miré directamente a los ojos de mi hijo, esos ojos que una vez reflejaron admiración y amor, y que ahora solo mostraban una codicia desesperada. Cogió el bolígrafo y volvió a tendérmelo, como si con ese gesto pudiera rebobinar el tiempo y borrar la presencia de Laura. «Firma, papá. Por favor, firma. Es por nuestro bien». Su voz era un ruego patético. Aparté su mano con un gesto lento, pero firme. El bolígrafo rodó sobre la mesa, un pequeño objeto que contenía el peso de 2 traiciones. Me incliné ligeramente hacia él, y con una voz que no reconocí como mía, tan tranquila y afilada como el filo de una de mis gubias, le dije: «La última vez que firmé un papel que me diste, Mateo, perdí mi casa. Esta vez, la única firma que vas a ver será la de mi abogada». El silencio que siguió fue absoluto, denso, como si el sonido mismo se hubiera asustado. Los rostros de Mateo y Sofía eran un poema de incredulidad y horror. Fue entonces cuando Laura dio 2 pasos al frente, su presencia llenando el salón. «Buenas noches. Soy Laura Fuentes, la abogada del señor Julián. Pido disculpas por la interrupción, señor Garrido, pero a partir de este momento cualquier comunicación o negociación relativa a la patente del señor Julián deberá realizarse exclusivamente a través de mi despacho». Habló con una autoridad tranquila y demoledora, entregándole su tarjeta al abogado de la empresa, quien la aceptó con un gesto de alivio profesional. En ese instante, Mateo y Sofía dejaron de ser los anfitriones de un negocio millonario y se convirtieron en lo que realmente eran 2 parientes irrelevantes y codiciosos, apartados de la conversación. La incredulidad de Mateo se transformó en una desesperación infantil. Se arrodilló a mi lado, agarrando la manga de mi chaqueta. «Papá, no. No puedes hacernos esto. Es nuestro futuro, era para la familia». Sus palabras eran huecas, ecos de una lealtad que él mismo había destrozado, pero la reacción de Sofía fue la que realmente destapó la cloaca. Su rostro se contrajo en una máscara de pura furia, la dulzura falsa, evaporándose para revelar la arpía que siempre había sido. Se puso en pie de un salto, señalándome con un dedo tembloroso. «Viejo egoísta», gritó, su voz un chillido agudo que hizo que sus propios padres se encogieran en el sofá. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, te acogimos, te cuidamos, ¿y así nos lo pagas? Arruinándonos la vida». La catarata de insultos no se detuvo. Me llamó ingrato, manipulador, cruel. Cada palabra era una proyección de su propia naturaleza podrida. El señor, Garrido visiblemente escandalizado, empezó a guardar sus documentos en el maletín con prisa. Los padres de Sofía parecían querer que la tierra se los tragara. Yo no dije nada. Me quedé sentado en mi viejo sillón, observándola descargar todo su veneno, toda su frustración al ver cómo los 8 millones de euros se le escapaban de las manos. Y mientras gritaba, yo no sentía rabia ni dolor. Sentía una lástima profunda y helada por ella, por mi hijo, por la miseria de sus almas. Habían quedado completamente desnudos, expuestos en su propia casa, que en realidad era la mía, frente a los testigos de su fracaso moral. Cuando Sofía se quedó sin aliento, con el rostro rojo y los ojos inyectados en sangre, Laura habló de nuevo con su calma imperturbable. «Señor Garrido, le llamaré mañana para concertar una reunión en un entorno más profesional». Luego se giró hacia mí y me ofreció su brazo. «Don Julián, cuando usted quiera». Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón. No era una señal de debilidad, sino un gesto de autoridad.
Di una última mirada al salón, a mi hijo, derrumbado en el suelo, sollozando como un niño, a Sofía, jadeando de rabia impotente, a sus padres, petrificados por la vergüenza. Caminé hacia la puerta, y al cruzar el umbral hacia la noche fresca, no sentí que estaba abandonando mi casa. Sentí que los estaba dejando atrás, enterrados en las ruinas que ellos mismos habían construido con su propia avaricia. Estaba libre. Esa noche, al salir de mi propia casa, por última vez el aire frío de la calle me pareció el más puro que había respirado en meses. No miré atrás. No quería grabar en mi memoria la imagen de mi hijo derrumbado en el suelo o la cara desfigurada por la rabia de Sofía. Mientras Laura me conducía a un hotel discreto que había reservado, sentí un silencio profundo dentro de mí. No era el silencio del abandono que sentí en la residencia, sino el silencio de un campo de batalla después de la victoria. Había perdido una casa, sí, pero en 1900, esa caminata hacia la puerta, sentí que había recuperado mi vida entera. Dejé atrás un mausoleo de malos recuerdos, un nido profanado por la codicia, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como un anciano frágil, sino como un hombre que acababa de firmar su propia declaración de independencia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad controlada y profesional. Las reuniones con el señor Garrido y los abogados de la multinacional ya no se celebraron en salones cargados de tensión familiar, sino en salas de juntas impersonales y eficientes. Laura se encargó de todo con una brillantez que me llenaba de orgullo, como si fuera una nieta que nunca tuve. Negoció los términos, protegió mis intereses y se aseguró de que cada cláusula fuera de hierro. A través de ella, comuniqué mi única condición a la empresa, que Mateo y Sofía no tuvieran absolutamente nada que ver con el acuerdo, ni ahora ni nunca. No volví a hablar con mi hijo. No hubo llamadas de arrepentimiento, ni cartas de súplica. Su silencio fue la última confirmación de que su interés nunca había sido yo, sino el dinero que yo representaba. Y esa certeza, aunque dolorosa, fue liberadora. Lo primero que hice con el dinero no fue un capricho, fue una necesidad del alma. Compré un ático luminoso en el otro extremo de la ciudad, un lugar sin fantasmas, sin recuerdos manchados. Tenía una terraza enorme donde puse macetas con geranios, como le gustaban a Marta, y una habitación que convertí en mi nuevo taller. El olor a madera nueva, a barniz fresco, llenó el aire y desplazó para siempre el hedor a desinfectante de la residencia. Volví a comprar mis herramientas, a sentir el peso familiar del martillo y la delicadeza de la gubia. Cada mueble que construía para mi nuevo hogar era una pieza de mi dignidad recuperada. No estaba reconstruyendo una casa, estaba reconstruyendo a Julián, y en ese proceso encontré una paz que creía perdida para siempre, la paz del artesano que vuelve a su obra. Pero el dinero en el banco no cura las heridas del corazón. Lo que las cura es darle un propósito. Con una parte importante de la fortuna creé la Fundación Julián Artesano, una pequeña organización dedicada a dar becas a jóvenes sin recursos que quisieran aprender un oficio manual. Ver sus manos torpes pero entusiastas, aprendiendo a dar forma a la madera, a sentir el grano y a respetar el material, me devolvió una alegría que no sentía desde que le enseñé a Mateo a montar en bicicleta. También hice una donación anónima y sustancial a la residencia. Financié la renovación completa del jardín, la compra de camas nuevas y un aumento de sueldo para el personal. Elena, la auxiliar que me ayudó, recibió una beca para terminar sus estudios de Derecho sin agobios. No era caridad, era justicia. De Mateo y Sofía supe poco, y lo que supe no fue por buscarlo. Fue Elena quien me contó, meses después, que la debacle de aquella noche había sido el principio del fin para ellos. La humillación pública, frente al abogado y a los padres de ella, sumada a la pérdida de una fortuna que ya sentían en sus bolsillos, fue una bomba en su matrimonio. Al parecer, habían contraído deudas esperando ese dinero, y la presión los destrozó. Tuvieron que vender mi antigua casa, la casa que tanto ansiaban, para cubrir los agujeros. La última noticia que tuve fue que se habían separado. Sofía se había ido con sus padres, y Mateo vivía en un pequeño apartamento alquilado, solo.
No sentí alegría, ni siquiera satisfacción, solo un vacío inmenso, la tristeza de ver el precio final que pagaron por su avaricia. Ahora, a mis 80 años, paso la mayor parte del día en mi taller, con el sol entrando por la ventana y el olor a cedro en el aire. A veces, mientras lijo una pieza de madera, me detengo y miro la ciudad a mis pies. Pienso en la ironía de todo. Mi hijo, en su desesperación por quedarse con las paredes que me rodeaban, me obligó a encontrar un hogar de verdad dentro de mí mismo. Me quitó un techo, pero me devolvió el mundo. Se dio cuenta demasiado tarde de que el valor de un padre no se firma en un papel, se honra cada día en el corazón. Y ese, me temo, fue el único legado de valor que yo no supe enseñarle a tiempo y que él nunca logró comprender. Mi firma le dio una casa, pero su traición me devolvió mi alma. Y ese fue, sin duda, el mejor negocio de mi vida. Hoy, mi vida huele a cedro y a barniz, no a desinfectante y a soledad. Desde la terraza de mi ático, veo la ciudad entera extenderse a mis pies. Un mundo de posibilidades que creía cerrado para mí. Cada mañana el sol entra a raudales en mi taller, un espacio que diseñé yo mismo, con la mesa de trabajo justo donde la luz es perfecta. He llenado la terraza de geranios rojos, los favoritos de Marta, y a veces mientras riego, siento que ella está aquí, sonriendo ante esta nueva paz que he construido. No es la casa donde crié a mi hijo, no. Este lugar es mejor. Es el hogar que he construido para honrar mi propia vida, no para servir a la de otros. Es el santuario de un hombre que ha recuperado el control de su propio destino y de sus propias manos. Pero el dinero, por sí solo, es frío. Es como un trozo de madera sin tallar. Tiene potencial, pero no tiene alma hasta que le das una forma, un propósito. Por eso lo primero que hice fue crear algo que perdurara más allá de mí. La Fundación Julián Artesano no es solo un nombre en un papel, es el sonido de martillos en manos jóvenes, el olor a serrín en talleres que dan una oportunidad a chicos que, como yo, solo tienen sus manos y sus ganas de crear. Ver la concentración en sus rostros, la misma que yo tenía a su edad, me da una alegría más profunda que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Y sí, también me aseguré de que en aquella residencia nadie más tuviera que dormir en un colchón hundido o mirar un patio de cemento gris. No fue caridad, fue restaurar la dignidad que a mí me quitaron. Sé que muchos se preguntarán qué fue de Mateo y Sofía. No lo supe por buscarlo. Las noticias sobre las ruinas ajenas siempre encuentran la manera de llegar. Su castillo de naipes, construido sobre la mentira y la codicia, se derrumbó con el primer soplo de realidad. Sin el dinero que esperaban, las deudas que habían contraído los ahogaron. Tuvieron que vender mi casa, su gran trofeo, para pagar a los acreedores. La última vez que supe de ellos, ya no estaban juntos. La presión había reventado el pegamento de su ambición. Al saberlo, no sentí ni una pizca de satisfacción, solo un vacío profundo, la tristeza de ver cómo dos personas pueden destruir tanto, empezando por sí mismas, por un puñado de billetes que nunca llegaron a tocar. Su codicia fue su propia sentencia. Miro atrás y entiendo la lección con una claridad que solo dan los años y el dolor. A veces, la traición más cruel es el regalo más liberador. Mi hijo, en su desesperado intento por poseer las 4 paredes que me rodeaban, me obligó a construir un hogar inexpugnable dentro de mí mismo. Me quitó un techo, pero me devolvió el mundo entero. Me hizo comprender que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en quién eres cuando no te queda nada. Él creyó que mi valor estaba en una firma, en un papel que le daba derechos sobre mis bienes. Pero se equivocó. Se dio cuenta demasiado tarde de que el valor de un padre, el valor de cualquier persona, no se firma en un contrato. Se honra cada día en el corazón. Esta es mi historia. No la cuento para buscar compasión, sino para que sirva de faro a quien pueda sentirse perdido en la oscuridad de una traición familiar. Si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor, que ha olvidado que su dignidad no está a la venta, por favor, comparte este video con esa persona. A veces escuchar la historia de otro nos da la fuerza para empezar a escribir la nuestra.
No te olvides de suscribirte para encontrar más relatos sobre cómo recuperar el poder sobre tu propia vida, incluso cuando parece que todos te han dado la espalda. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme compartir mi paz.